Gobierno corporativo. ¿Se me escucha? Sí, profesor. Sí. Ya, genial. Muy bien. Dame un segundo. Ya, a ver, vamos a ver. La próxima semana tiene una exposición, ¿ya? Que tiene peso de PC. Ahora les voy a indicar, ahora o mañana. Denme un segundo, voy a abrir la PPT. Estamos en 5, 6. Más bien, ¿hay delegado aquí? No hay, ¿no? Sí, profesor. Yo le pregunté en estos ¿Verdad? días. Claro, pues. Claro, pucha, qué tonto. Sí, claro, si tú eres el que me envía los links. ¿Hay grupos? Por lo que pude ver en el boletín quedan 10. Por eso le había preguntado sobre los temas y cuántos grupos para Ya, 3, formar 3, un 4. profesor. Serán 3, pues. Ya. A ver, 3, 3, 4. No, mejor 2, 2, 2, 3. Sí, 2, 2, 2, 3. 2, no. 6, 9. 3, 3, 2, 2. 3, 3, 2, 2. Así. Ya, muy bien. Entonces, voy a poner esto y me avisan si es que se ve. Y mm, ya, nos habíamos quedado aquí, ¿no? ¿En qué parte? Esto. Mm, uno antes creo que es. Antes. Ya. Crisis subprime. Claro, Crisis. la crisis francesa. Ok. A ver. Crisis subprime. Crisis subprime termina siendo si es que lo vemos del lado regulatorio, un hito para lo que es Basilea III. ¿Ok? Lo que estamos viendo aquí en este capítulo es gobierno corporativo, pero además lo que queremos incorporar es el tema de Basilea. ¿Qué es lo que indica Basilea? O que en conjunto que son, bueno, buen gobierno corporativo es para todas las empresas, Basilea es solamente para las empresas financieras, bancarias. Ya, bueno, esto sí lo habíamos visto. Acá, causas de la crisis subprime. Entonces, había una alta exposición al riesgo debido a que las entidades bancarias no realizaban una buena gestión de riesgo a partir de la evaluación. Entonces terminaban entregando el dinero, gran parte de dinero de ahorristas y gran parte de dinero levantado en varias partes del mundo, producto a la globalización y al aumento de uso de TICs. Entonces, dinero que provenía de Medio Oriente o de Japón o de Suiza terminaba convirtiéndose en hipoteca y luego esas hipotecas se terminaban empaquetando y se terminaban convirtiendo en titulizaciones y las titulizaciones se terminaban convirtiendo en bonos. Había un exceso de instrumentos de deuda. Aparecen lo que es los empaquetamientos, los instrumentos tipo CDO o Credit Default Obligation, los MBS o Mortgage Backed Securities y los Credit Default Swaps.
Luego está la deficiente calificación de riesgo, ahí aparece un tema de falta de transparencia, un tema de falta de mala divulgación vamos a decir, al ponerse de acuerdo las clasificadoras con los encargados de las empresas para colocar calificaciones AAA a cosas que tenían una B, y la falta de regulación financiera puede ser una adecuada supervisión macroprudencial, pero una inadecuada supervisión microprudencial. Efectos de la crisis, burbuja inmobiliaria. El gobierno de Estados Unidos bajó las tasas de interés, la obtención de créditos hipotecarios se hizo sencillo y se enfocó en un producto de alto riesgo al que se le denominó subprime, así como existía un crédito prime, también existía un crédito subprime. Luego, la mezcla de préstamos. Los agentes prestamistas, en su afán por colocar más préstamos, mezclaron préstamos de bajo riesgo prime con los de alto riesgo. ¿Cómo lo empaquetaban? Lo empaquetaban en estas titulizaciones. Y terminaban creando, por ejemplo, Credit Default Obligations y Mortgage Backed Securities. Un Mortgage Backed Security es una titulización que está respaldada por hipotecas. Gran efecto, paquetes financieros que fueron destinados a refinanciar hipotecas y rehipotecas. Y agencias calificadoras, aunque no fue tan, vamos a decir, no fue tan devastador como lo que sucedió con Arthur Andersen, que desapareció. En este caso, digamos, por un periodo se dejó de desconfiar de ellos y estuvieron como que en tela de juicio. Y bueno, es que las calificadoras terminan siendo manejadas por personas, y son las personas los que terminan transando con otras personas que representan a las instituciones bancarias. En el mundo hubo una reducción del comercio mundial, una reducción de la riqueza, muchas empresas perdieron su valor incluso en un 90%. Pérdida de confianza, empresas longevas de gran recorrido en el sector financiero perdieron credibilidad. Caída financiera de los gobiernos, Letonia, Islandia, Hungría, República Checa, Grecia, cierre de empresas a nivel mundial, recesión económica, genera esto desempleo, incertidumbre, quiebre de industrias, y medidas proteccionistas de algunos gobiernos con incremento de tasas arancelarias, a lo que se le suma el tema de caída del comercio. Medidas de salvataje. Se recurrió a un rescate financiero por más de $7 billones, compra de activos basura por parte del gobierno de manera con el objetivo de que no termine arrastrando a los sistemas financieros, inyección de liquidez con el objetivo de que los inversionistas no pierdan la confianza, programas asistenciales, plan de apoyo a propietarios para refinanciar sus créditos hipotecarios, emisión de valores respaldados como medida para estimular el consumo, programa de inversiones público-privadas, lo que son acá APPs, diseñado para proporcionar liquidez a las instituciones financieras. Medidas del Fondo Monetario Internacional. Aumento considerable. Sí. ¿Qué Dime. quiere decir activo basura? ¿Qué quiere decir activos basura? Quiere decir activos que son emitidos por empresas que no tienen la capacidad de afrontar sus
de afrontar sus obligaciones. Ya, ok, gracias. Eso quiere decir que, por ejemplo, tienes, a ver, ¿a qué se le llama? A ver, eso lo podemos poner en contexto ya sea de bono soberano o de bono corporativo. En realidad de cualquier activo que haya sido emitido. Entonces, por ejemplo, el bono soberano de Bolivia o el bono soberano de Venezuela es un bono basura. Los bonos generalmente no nacen como basura, sino que se van degradando. De hecho, como agente racional, serías bastante tonto, a menos de que te estén ocultando información, de comprar un bono basura. Ahora, puede ser que estés comprando un bono basura o un instrumento basura o junk bond si es que te ocultan información, que es de hecho lo que está relacionado con este punto de aquí. Esto de aquí. O sea, es como que a una empresa, la agencia clasificadora saca su informe y dice esto vale AAA, cuando realmente es C. Entonces, lo que estás tratando de hacer es manipular al mercado. Eso es un bono o un instrumento basura. Si no tiene capacidad para cumplir con sus obligaciones, no sirve de nada. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Voy a apagar la cámara porque el internet está así como que me va y viene. Ya, a ver. Medidas del Fondo Monetario Internacional. Aumento considerable de recursos crediticios para financiamiento de países afectados. Como que se le tuvo que tirar la bocha a los países más afectados para que no se hundan. Modificación del marco crediticio. Asistencia sin precedentes a países de bajos ingresos, asesorías y asistencia de política económica a principales países afectados y una reforma de estructura de gobierno del Fondo Monetario Internacional, sobre todo para tener mayor influencia en países emergentes. Vamos a stakeholder y teoría de agencia. A ver, los trabajos que me van a tener que exponer la próxima semana son 4, ¿no? Son 4. Y ya, a ver, de una vez les voy a decir qué es lo que van a hacer. Esto es... a ver. SG...
Principio, Ecuador. Ya, a ver, entonces, ¿quiénes son los grupos, Renzo? Eh, Recién, es que había grupos ya antes, sino que algunos se salieron, recién me imagino que vamos a formar de vuelta. Ya en 15 minutos vuelvo a preguntar lo de los grupos. Ya tienen, estos son los 4 temas que van a, los 4 temas que van a hacer y los voy a sortear ahorita. O sea, cuando tengan formados sus grupos. ¿Ya? Entonces, Profesor, pero no lo puede sortear así como sí, para el grupo 1, grupo 2, grupo 3, o sea, para que ya quede. Y ya sí, formamos. sí, pero ¿cómo? O sea, ¿qué pasa si tú no quieres el de acá o él dice, no, ese está más fácil? O sea, se sabe que esto va a ser para grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, pero ¿quién es quién? Eso. Ya, muy bien. Entonces, ¿por qué se necesita el gobierno corporativo? Se necesita para alinear objetivos de un principal y de un agente que necesita autoridad y control. De fondo, si es que la ética y la parte legal prevaleciera, no se debería recurrir, no se necesitaría el tema de gobierno corporativo. Esto parte de una situación de un contrato inicial y se sabe de por sí que los contratos son incompletos y van a seguir siendo incompletos, por más que se le vaya adhiriendo cláusula y cláusula y cláusula, porque siempre van a aparecer contingentes nuevos, siempre van a haber situaciones nuevas que van a tener que irse incorporando en el tiempo. Esto de problema de agencia lo han tenido que ver en economía de la información. Lo que trata el problema de agencia, como dijimos la clase pasada, es una falla de mercado, específicamente de asimetría de la información, en la que un agente tiene más información que el principal, que es quien le paga. Y como tiene más información, va a tratar de sacarle provecho para sí mismo, maximizando su utilidad. A ver, en economía de la información nos presentan los dos tipos bases de clasificaciones de economía de la información. Tenemos el riesgo moral, que surge cuando una de las partes en una transacción tiene la capacidad de tomar acciones que pueden afectar la valorización de la otra, pero esta última parte no puede controlar ni influenciar en dichas acciones. Es un ex post contrato después de la firma. Entonces acá, digamos, lo que suele pasar, el ejemplo con el que nos lo explican es cuando una persona va a tomar un seguro y de pronto una vez que adquiere el seguro comienza, de auto por ejemplo, comienza a manejar como un desquiciado. Ejemplo de riesgo moral se presenta en la relación entre gerentes e inversionistas cuando los gerentes pueden tomar decisiones que afectan el valor de la empresa sin que los inversionistas puedan intervenir directamente. Por ejemplo, cuando lanzan una licitación y brindan información privilegiada a sus conocidos para que estos puedan ganar esa licitación, a cambio de lo cual reciben una comisión, vamos a ponerlo así. Luego tenemos lo que es
selección adversa, que ocurre cuando una de las partes en una transacción posee información relevante que la otra parte desconoce antes de concretar el acuerdo y se da ex ante contrato, es decir, antes de la firma. Y acá, con el típico ejemplo que nos suelen mostrar acá es cuando se va a contratar a alguien o el tema de los autos usados. La relación entre una agencia clasificadora de riesgo como Moody's, Standard & Poor's o Fitch y una banca de inversión frente a un país emisor de deuda soberana, la agencia podría emitir una calificación basada en información que no puede ser completamente accesible o comprendida por todos los actores del mercado. Y lo que está realizando ahí es una selección adversa. ¿Cómo se reducen los problemas de economía de la información y por lo tanto de riesgo moral y selección adversa? A través de la señalización. Por ejemplo, en el caso de deuda soberana, a partir de mecanismos de leyes de prudencia y transferencias fiscales y marcos macroeconómicos plurianuales que se presentan a la ciudadanía, que se hacen transparentes y que permite hacer predecible el gasto fiscal. ¿Cómo se reduce esto en caso de las empresas? A partir de divulgación de su información. ¿Cuáles son documentos que se utilizan para divulgación? Índice de buen gobierno corporativo, estados financieros auditados que cumplan las buenas prácticas de contabilidad, es decir, el registro y la divulgación a partir de NICS y NIF, presentando una memoria anual. Entonces, a partir de ello, lo que estás haciendo es mostrarle a los stakeholders cuál es tu situación y cuáles son tus planes, para que a partir de ello ellos puedan tomar alguna accionar. Si lo llevamos esto nuevamente al gobierno, el Banco Central lo que hace es cumplir metas de inflación como parte de su política monetaria, y esa política, cada actividad que realiza diariamente, compra de dólares, ejecución de swaps, certificados de depósito, todo ello es información transparente. Las operaciones diarias del Banco Central es información pública a la que se puede tener acceso en su página web. La regulación en los mercados financieros. La regulación se sustenta en generar un set similar de información a los participantes del mercado para que de ese modo no existan asimetrías de información. Es decir, que todos tengan la mejor y de la mejor manera equitativa la información para que lo puedan incorporar al momento de tomar sus decisiones. Entonces, entregando información, lo que tratas es de minimizar o eliminar el riesgo moral y la selección adversa para que de ese modo los stakeholders puedan obtener ganancias razonables y que tomen sus decisiones. ¿Qué mecanismos de regulación existe? Existe un mecanismo autorregulado, un mecanismo de regulación gubernamental. El autorregulado, la ventaja es que la industria conoce detalles de cómo opera el mercado. El problema es que se puede generar un oligopolio. También puede ser en el caso, de hecho, es lo que sucede, las consultoras, las auditoras independientes, lo que son un oligopolio. Entonces, se pueden confabular con los
con los mismos gerentes de la empresa, que son quienes manejan la empresa o las empresas. Y bueno, la gran limitación del tema que es autorregulado es que se pueden confabular, pero bueno, para eso existen también normativa, lo que dice, por ejemplo, que no puedes quedarte con el mismo auditor más allá de un tiempo determinado, que eso está señalado en que tiene como fuente, por así decirlo, la ley Sarbanes-Oxley, que se generó por los temas de WorldCom y Enron. Podría darse también una evaluación tipo peer reviews en la que agentes de la misma industria se evalúan entre sí. Y por otro lado está la regulación gubernamental, cuya ventaja es reducción de costos de transacción y dominio en el mercado, porque, digamos, actúa como un gran monopolista, entre comillas, que es el único que da la regulación para determinado sector. Y el problema es sus costos por el lado de planillas, por el lado de infraestructura física, de infraestructura normativa. Ok. A ver, Renzo, ¿ya formaron sus grupos? Sí, profesor, ya con los grupos que había antes ya les dije ya. Ya. Al menos tienes el nombre de uno de los cuatro. Sí, deben estar en la clase, o sea, no tenían nombre, deben estar en la clase, me imagino, los chicos. Ya, ok. Entonces, Yo tengo un tú grupo, tienes el nombre del... A ver, ruleta de sorteo. Ya, a ver, tú, Renzo. ¿Quién más? A ver, vamos a ver la lista y de pasada tomamos lista. A ver, 10 de abril. Quedan 10 entonces, ¿no? Josué está. Atencio. Geraldine. Geraldine, ¿tú eres del grupo de Renzo? Ah, ya. Michael, no está. Jorge Laurente. ¿Está? No está. Víctor Lersundi, ¿está? Presente, profesor. ¿Tú eres del grupo de Renzo? No, profesor. Ya, ok. Carlos Manuel. Presente, profesor. Ok. ¿Tú eres del grupo de Víctor o Renzo? No, mi grupo es con Fernando Cerva y Josué Arroyo. Ya, Carlos Manuel. Ya, muy bien. Fernando Montes está. Presente, profesor. Muy bien. Gabriel Orellana. Ah, ya, Fernando. Perdón, Gabriel, perdón. Fernando, tú eres del grupo de Víctor. Sí, profesor. Ya. Ahora sí, Gabriel. Presente, profe. En mi grupo se retiraron. Se retiraron. Ya, pero tienes que estar con alguien, pues, ¿no? Ya, sí, profesor. Ahí voy a buscar. Ya, entonces, a ver. Renzo, ¿cuántos tiene tu grupo? Somos en el grupo quedan 4, pero uno no responde. Me imagino que ya somos 3 nada más. Ya son 3, porque no puede haber de 4. Víctor, ¿tú son 3 o 2? Somos 3, profesor. Son 3, ya. Entonces los otros 2 son de 2, nada más. Tú, Carlos Manuel, ¿con quién eres? Con Josué Arroyo y Fernando Cerva. Ya, elige a uno. Josué Arroyo. Ya. Entonces Fernando Cerva va a ser contigo, Gabriel, ¿no? Sí, profesor. Ya, Fernando Cerva va a ser contigo. Ok, entonces ya. A ver, voy a mover esto y el primero que salga elige tema, ¿ok?
elige tema de acá. Ya, Víctor, a ver, ¿cuál quieres? Lo de principio del Ecuador, profesor. Principios del Ecuador, ya, muy bien. Ya, muy bien. Este reporte. Ah, ya, tengo que quitar, ¿no? Ya, Renzo, ¿tú qué tema quieres de los tres que sobran? El reporte es de una empresa industrial y una bancaria. Ok, Renzo. Muy bien. A ver, ¿cómo se saca eso? Ah, ya. Ya, a ver, Fernando y Gabriel, ¿qué tema quieren? El financiero, profe. ¿Cuál? Financiero, financiero. Ya, muy bien. Fernando. Ah, ya. Iba a seguir tomando. ¿Está Germán? Presente, profesor. ¿Está Renzo? Si está Frank. ¿Está Diego? ¿Está Luis Salinas? Presente, profesor. ¿Está Fernando? Presente, profesor. Kevin Torres y entonces 9. Oye, pero ya, imagino que ya. Entonces, bueno, el que falta es Carlos Manuel. Carlos Manuel va a ser este de aquí. ¿Ok? Ya, a ver, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Primero, una presentación de ¿cuánto tiempo será? Pues a ver. 15 minutos. 15 minutos cada 15 minutos cada uno. El día viernes van a tener que presentar 15 a 20, no más de 20. 15 a 20. Porque si son 20 sería como máximo un poco menos, ya, no más de 20. Y no menos de 15. Entonces, porque a eso de repente van a haber algunas preguntas de mi parte o de parte de sus compañeros. Tienen que presentarnos qué es el buen gobierno corporativo, cómo funciona en el Perú, para estos dos, ¿no? ¿Qué es el buen gobierno corporativo? ¿Cómo funciona en el Perú? Hacernos una presentación rápida de qué empresas están eligiendo, los pilares del buen gobierno corporativo, si es que, bueno, van a tener que diferir, en qué difieren en qué difieren los puntajes por cada uno de ellos, qué es lo que creen lo que creen que se ha evaluado para que obtengan ese puntaje. Quizá en estos dos de hecho, van a tener que meterse a la memoria, van a tener que meterse a poco menos, pero también quizá a los estados financieros auditados,
lógicamente van a tener que meterse al reporte de buen gobierno corporativo. Nos van a tener que indicar las diferencias que han encontrado de ellos, cómo creen que les ha servido el buen gobierno corporativo a estas dos empresas, si alguna le ha servido más, a otra le ha servido menos. Y conclusión. Acá, reporte de ESG. A ver, hay varias empresas que tienen reporte ESG acá en Perú. Está Bacus, está Ferreiros, está Pacasmayo, UNACEM. Entonces, aquí van a tener que tomar de una empresa industrial y de una bancaria y compararlas. ¿Qué es lo que miden? ¿Qué es lo que toman en cuenta? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Qué puntaje usan? ¿Cuál es la directriz? Porque de reportes ESG hay varias directrices. ¿Con cuál es la directriz que están tomando para realizar su evaluación? Y acá, Principios del Ecuador. Principios del Ecuador es una normativa que va a dirigir, no es una normativa, es un acuerdo voluntario al que se adhieren las instituciones de la banca comercial. Está enfocado en lo que es proyectos, Project Finance, que son los vamos a decir, Project Finance, porque si hacemos la traducción, financiamiento de proyecto, en realidad eso suena muy amplio, suena muy general. Entonces nos van a tener que explicar Principios del Ecuador, cuántas versiones existen, cuántos son los lineamientos que ellos tienen, qué instituciones a nivel global, mencionarnos, ¿no? ¿Qué instituciones a nivel global son las que la usan? En el Perú, quiénes se han adherido a esto de acá y para qué proyectos, qué tipos de calificaciones existen. Eso. Solo tienen que presentar, es una presentación, PowerPoint, no tienen que presentar informe ni nada de eso. PowerPoint, Canvas, y exposición. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta respecto a esto de aquí? Renzo, tú que eres el delegado, ¿hay alguna pregunta que estén haciendo? ¿Algo que no esté claro? No, uno no me dice nada todavía. Nada. No. Ya, ok. ¿Los demás? Profe, bueno, mañana podremos tal vez preguntar. Es que tal vez es para averiguar un poco si tenemos dudas, ¿no? Ok, sí, para mañana pueden preguntar y de hecho podrían estructurar los puntos que van a desarrollar y mañana preguntan, ¿no? Sí, está bien. Ojo, para todo hay información, ¿no? O sea, acá no hay de que pucha, este es más difícil. Todo es información pública, ni siquiera está codificada ni nada de eso. Van a tener que meterse acá a la página web de las empresas, a la página web de la Bolsa de Valores de Lima, a la página web de la SMV. En estos casos sí van a tener que ingresar a la página de las mismas empresas. Generalmente esto está en las mismas empresas. Y esto de acá
puede ser que esté escondido, bueno, va a estar escondido en las páginas web de los bancos, pero googleándolo lo encuentran fácil. Yo creo que a principios del Ecuador debe estar adherido BSP, BBVA, Interbank, Scotiabank, imagino que sí también, tomando en cuenta que es un banco tan grande. No hay preguntas entonces. Ya, muy bien. Vamos entonces a continuar. Estamos aquí. Gobierno corporativo. Jensen y Meckling y la teoría de agencia de 1976. Uno de los hitos más importantes en la historia del gobierno corporativo fue el paper de Michael Jensen y William Meckling, que en el 76 publicaron Teoría de la firma, comportamiento gerencial, costo de agencia y estructura del accionariado. Ahí lo que introdujeron fue la teoría de agencia, que plantea que existe un conflicto inherente entre los accionistas, que son los principales, y los directivos, que son los agentes. Si es que no hay, de hecho, también existe una relación agente principal entre accionista y director. También existe una relación accionista-gerente. De hecho, el director sirve para paliar el desalineamiento el desalineamiento de los gerentes, pero los directores también pueden tratar de querer boicotear a los accionistas. Los directores pueden actuar en su propio interés en lugar de buscar la maximización del valor de los accionistas. Entonces, también le ofrecen incentivos, como que opciones de derecho a acciones. Este conflicto genera costos de agencia, que son incurridos para alinear los intereses de ambas partes. Entonces, tienes costos, si es que es un tema accionista-gerente, un costo vendrían a ser los directores. Si es que es un accionista-director, un costo vendrían a ser las auditoras independientes. Los incentivos salariales, en general, por llegar a ciertas metas. El trabajo de Jensen y Meckling sentó las bases para la regulación interna, el control interno, y se basa en estructuras de incentivos, que es diseñar esquemas de compensación que permita alinear los intereses de gerentes y accionistas, mecanismos de control a partir de auditorías externas, tipo las de KPMG, Price, Deloitte y Ernst & Young, la presencia de directores independientes y los temas de transparencia y rendición de cuenta para asegurar que la información sea clara y accesible para los inversionistas en primera instancia y para los stakeholders en general. Como dice el nombre de su paper, teoría de la firma o teoría de la empresa. Tiene una parte que es teoría de la propiedad de la firma, que descansa en 3 pilares. La teoría de la agencia, la teoría de derechos de propiedad y la teoría financiera. Lo que dicen Jensen y Meckling es que la empresa es como si fuera una caja negra, que más que de una teoría de la firma se habla de mercados por la conexión que existen entre sí. Explican cómo
cómo se da el comportamiento gerencial y cómo pueden surgir distintos conflictos en la forma de pensar y en la forma de tratar de maximizar sus utilidades de los individuos. Señalan, en base a lo que dice Coase, que los límites de la firma están determinados donde el sistema del mercado estaba suprimido y sustituido por otro con dirección y autoridad. Entonces, señala claramente el tema de demarcación de funciones, algo, vamos a decir, análogo a lo que se refiere con derechos de propiedad bien definidos. Los derechos de propiedad determinan cómo se van a asignar los costos y los beneficios entre los participantes de la organización. Y acá el tema es que los derechos de propiedad que terminan siendo invisibles o intangibles están dados o están presentes debido a que existe un contrato que señala cuáles van a ser los beneficios si es que se llega a un determinado punto de meta, a un determinado punto de producción. Los derechos están afectos por contratos que son implícitos o explícitos. Por lo tanto, el comportamiento humano, el comportamiento individual de cada agente económico se va a ir moldeando en base a lo que diga cada uno de los contratos y a los límites que existan en los contratos. ¿Qué tipos de costos de agencia existen? Y previo a ello, ¿qué relaciones de agencia pueden existir mediante un contrato? Tenemos que en una sociedad anónima puede darse que el principal puede ser el accionista y el agente puede ser el director, que el principal puede ser los obligacionistas y acreedores y los agentes, los accionistas. La primera es el típico ejemplo que siempre se da, ¿no? Que el gerente es quien está dentro de la empresa, entonces conoce más la empresa, el director es el que supervisa al gerente, por lo tanto, tiene más información que el accionista. El segundo es que el accionista, una vez que, digamos, en el caso del segundo caso, que existen obligacionistas y acreedores, cuando la empresa está sobreendeudada, el accionista puede tomar decisiones erróneas, producto de que ya no tiene mucho que perder. Entonces, en base a ello, los obligacionistas y acreedores le terminan colocando ciertas restricciones porque comienzan a aumentar. De hecho, esa es la extensión de Modigliani y Miller II, donde comienzan a aparecer los costos de quiebra. Otra de sociedad anónima, los principales, los consumidores y los agentes, la empresa. Los consumidores están monitoreando. De hecho, esto ya tiene que ver un poco más con el tema, podríamos hacer un nexo con tema ESG, porque el consumidor propiamente no es el típico, bajo la teoría del shareholder, no es el típico que termina afectando o determinando el accionar de la empresa. Pero en la actualidad se le tiene mucho mayor reconocimiento al consumidor, porque sin consumidor no hay demanda, y sin demanda no hay utilidad, y sin utilidad no hay empresa. Entonces los consumidores están monitoreando muy de cerca a la empresa para ver cuál es su comportamiento, y si su comportamiento está acorde a sus preferencias, ellos van a terminar consumiendo sus tipos de producto. En una empresa controlada, los principales pueden ser los prestamistas y los agentes, los propietarios directivos. En un fondo de inversión, los principales son los inversionistas que han adquirido una participación, y los agentes son los gestores del fondo que podrían actuar bajo su propio criterio.
específicamente allí, tanto en el tema de fondo de inversión como de fondo de pensiones, existe lo que se llama declaración de inversión, o tu mandato de inversión, donde previo a realizar a una inversión, ya sea de manera directa y por montos grandes en un family office o por montos pequeños a partir de una plataforma digital, te hacen un cuestionario para poder determinar tu perfil y en base de tu perfil reciente pueden hacer ciertas propuestas. No te pueden ocultar información de los rendimientos o de la estructura de los fondos, y eso es lo que te lleva a decidir. Situación similar es lo que pasa con fondo de pensiones tipo AFP, donde el principal termina siendo el pensionista, el ahorrista, y el agente, el gestor del fondo. Muy bien. ¿Cuáles son los costos de agencia? El gobierno corporativo se centra en la relación entre los dueños, accionistas y la alta gerencia. Entonces, allí aparecen los tres costos de agencia. Uno, costo de monitoreo del principal. Va a tener que colocarle a alguien encima a los gerentes para que monitoree su accionar. O va a tener que generar algún proceso para que evalúe si realmente están haciendo uso de las buenas prácticas gerenciales y de contabilidad a partir de auditorías independientes. Luego están los gastos de fianzas o los bonding expenditures, que vendrían a ser los bonos de incentivo por llegar a cierta meta. Y luego están los que no puede detectar el accionista, que son las pérdidas residuales, que a pesar de los incentivos, a pesar de que le colocan un monitor encima, para el agente termina prevaleciendo sus intereses y termina realizando las acciones que maximizan su utilidad, lo que genera pérdida para el accionista, que es, digamos, la pérdida residual, lo que no ha podido controlar, no ha podido manejar. Algo importante que Jensen y Meklin indican en su paper es el tema de la ficción legal. La empresa termina siendo una ficción respaldada por normativa interna entre actores de la misma industria y en la jurisdicción donde se desarrolla. Y es necesario que exista esta ficción legal, porque si no, quien estaría representando a una empresa es la misma persona. Entonces no habría una división entre una persona natural y una persona jurídica. Una vez que se crea esta ficción legal a partir de la persona jurídica, ya se pueden firmar contratos donde se pueden hacer reclamos residuales, es decir, las ganancias propias de la misma empresa, separada de las de un individuo. Y bueno, una empresa puede ser vendida sin el permiso de diversos individuos contractantes, dado que las empresas tienen representantes legales. La definición de gobierno corporativo según la OECD es el conjunto de prácticas y mecanismos que proveen incentivos apropiados al directorio y al grupo ejecutivo
para proteger los intereses de la compañía y de sus accionistas y que facilitan el control efectivo de la gestión de la empresa, de tal modo de incentivar la creación de valor y el uso eficiente de los recursos. Los principios de la OSD para el gobierno de sociedades se promulgaron en 1999 y son estos 5 principios de acá que son la base para los pilares de buen gobierno corporativo que también están vigentes en nuestro país. Los 5 principios son derechos de los accionistas, tratamiento equitativo de los accionistas, función de los grupos de interés en el gobierno de sociedades, comunicación y transparencia informativa y responsabilidades del consejo que son el directorio. Entonces, en sus trabajos, quienes tengan que presentarnos temas de buen gobierno corporativo, ya sea de empresas industriales o financieras, nos tendrán que presentar si es que existen diferencias, y nos tendrán, entre una empresa y otra, y nos tendrán que presentar cuáles son los factores que hacen que lleguen al puntaje máximo, o por qué no llegan al puntaje máximo, por qué cumplen, por qué no cumplen, o por qué no aplica en la empresa que han elegido. ¿Cuáles son los objetivos de un buen gobierno corporativo? Una empresa que sea percibida y además esté respaldada por un puntaje de buen gobierno corporativo alto, va a ser más atractiva tanto para potenciales emisiones de bonos y para potenciales emisiones de acciones. El gobierno corporativo además busca asegurar el buen manejo y administración de las empresas, especialmente públicas, porque estas empresas lo que van a hacer es divulgar información a partir de documentos como el índice de buen gobierno corporativo, estados financieros auditados trimestrales, estados financieros auditados anualmente. Proteger los derechos de los inversionistas y otros grupos de interés. Hablamos de inversionistas mayoritarios e inversionistas minoritarios. Fomentar la confianza y transparencia en los mercados financieros. Promover la competitividad, crear una cultura de responsabilidad corporativa y proteger a los inversionistas. ¿Cuáles son las funciones del gobierno corporativo? ¿De qué se encarga? Antes de seguir, previo a ello, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Algo. Nada. Muy bien. Sigamos entonces. Funciones del gobierno corporativo. Busca establecer normas que rijan las funciones de la dirección y la alta gerencia, establecer las políticas para cumplir los objetivos societarios, asegurar que las actividades cumplan con niveles de seguridad y solvencia, definir los riesgos a asumir encabezados por los directores y respaldados por las decisiones de sus comités, proteger los intereses de los depositantes y definir las responsabilidades frente a los accionistas
y stakeholders. ¿Por qué es necesario un marco regulatorio? Debido a que existen problemas como externalidades, equidad entre accionistas, relaciones de agencia e incentivos entre los actores económicos, asimetrías de información, costos de transacción de las decisiones colectivas y representación de las distintas partes interesadas o stakeholders. ¿Qué dice la OSD en el año 2015 respecto a los principios de gobierno corporativo? El primero es asegurar las bases para un marco de gobierno corporativo efectivo, velar por los derechos y tratamientos equitativos de los accionistas y funciones de propiedad. Inversionistas institucionales, bolsa de valores y otros intermediarios. Rol de los stakeholders en el gobierno corporativo. Transparencia y revelación y responsabilidades del directorio. Esto de aquí es lo que ustedes van a tener que identificar cuál es la situación en las empresas. Bueno, para los dos equipos que van a analizar índices de buen gobierno corporativo, van a tener que indicarnos cuál es la situación de esto para las dos empresas que están analizando. Hace un momento vimos que atraer capitales. Una empresa con mejor gobierno corporativo, que además esté respaldada por una auditoría externa, va a poder atraer, va a tener una deuda con un menor costo, le va a ser más sencillo levantar capital en el extranjero que una con un menor puntaje, va a poder realizar emisión de acciones en zonas fuera de su jurisdicción local. Beneficios del gobierno corporativo. Mejora el manejo del riesgo y la forma de contabilidad de la administración. Reduce las asimetrías de información porque promueve la transparencia. Genera un aumento de liquidez y profundidad del mercado, porque con la señalización que da con un mejor puntaje de gobierno corporativo es que se vuelvan más atractivas para potenciales inversionistas. Una mayor facilidad de acceso a mercados de capitales locales y extranjeros. Una reducción del costo de capital a partir de un menor endeudamiento y un mayor valor de la empresa debido a que se hace más atractiva el valor de mercado de una acción de una empresa pública es mayor cuando el mercado o los potenciales inversionistas identifican que ésta divulga su información de manera responsable, transparente, de manera puntual. ¿Cuáles son las etapas del gobierno corporativo? Lo primero es cumplir con la ley de su jurisdicción donde se está desenvolviendo la empresa. Cumplir con estándares éticos y mitigar riesgo. Luego, ya se viene el tema de, estos indicadores, cómo se van a ver reflejados en la generación de valor de la empresa. Entonces, aquí se cuantifica. Mientras que esta parte de acá es una parte cualitativa, esta parte de aquí arriba, de los últimos dos peldaños, ya se refleja de manera cuantitativa en cuál es el impacto en los precios de las acciones, cuál es el impacto en su EPS, cuáles son los volúmenes negociados de
estos instrumentos en otros, en bolsas extranjeras. Muy bien, hasta acá, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Ya, aquí tenemos, esto de acá lo saqué de un informe de EY, de Ernst & Young del 2016, que lo que indica es que los directorios agregan valor. Los directorios o los directores, sobre todo algo que es muy valorado es el tema de los directores independientes. En base a regresiones estadísticas y a los papers, se ha identificado que hasta cierto punto de inflexión, que mayor número de directores independientes lo que hace es incrementar en el tiempo, incrementar el valor de las acciones. Hay un límite para ello porque no es, digamos, de manera un crecimiento de manera lineal, ¿no? Porque eso llevaría a tener, por ejemplo, cuadros de 40 directores, lo cual desde el punto de vista práctico dificulta la discusión y dificulta la toma de decisiones. La regulación global. Parte de nueva arquitectura financiera en donde los servicios son cada vez más importantes. ¿Quién aparece ahí enfocado en la parte enteramente de instituciones financieras? Está el Bank of International Settlements, que es quien propone, vamos a decir, quien elabora los requisitos o los fundamentos de los acuerdos de Basilea, que existen desde 1974 y que en 1988 señalan la adecuación de capital propio respecto a los préstamos o a los activos sujetos a riesgo. ¿Cuánto de capital propio tienen que...? Existe una normativa de la SBS que indica cuánto de capital propio tiene que tener cada institución financiera respecto a sus activos ponderados por riesgo. Activos ponderados por riesgo que creo que mencionamos la semana pasada. Tenemos un préstamo de consumo, tenemos un préstamo empresarial y tenemos un préstamo hipotecario. ¿Cuál de ellos tiene mayor ponderación de riesgo? El de consumo tiene mayor ponderación de riesgo porque prestarle a una persona es mucho más riesgoso que prestarle a una empresa que, como hemos dicho hace un momento, es una ficción legal. Entonces pueden morir los gerentes, pero la empresa va a seguir. Sobre todo de estas empresas grandes. Y bueno, un hipotecario que como tiene una garantía anclada, eso hace que su factor de ponderación de riesgo sea más bajo. Tenemos para empresas en general la International Association of Securities Commission, creada en 1974. Algunos aspectos de regulación de Estados Unidos que han servido para generar normativa a nivel global. Tienes el Acta de Títulos de 1933, que lo que hace es requerir a los inversionistas, requiere que a los inversionistas se les dé una declaración adecuada y precisa en relación a los valores distribuidos al público. Valores se refiere a los instrumentos financieros. Prohíbe los actos fraudulentos, falsificación y engaño en la venta de valores. Eso quiere decir que cuando ya sucedió WorldCom, cuando ya sucedió Enron, ya estaba prohibido ese tema de
de actos fraudulentos, pero todavía quedaban brechas que se cerraron posteriormente con leyes tipo la Sarbanes-Oxley. Tenemos el acta de negociación de títulos de 1934, que reglamenta la declaración periódica de los títulos, y que luego posteriormente creó la SEC. El acta de confianza de 1939, o Trust Indenture Act, aplicable a títulos de deuda como bonos, pagarés y letras ofrecidas en venta pública. ¿Y qué existe en el Perú? Bueno, como organismos tenemos al Banco Central, que informa sobre finanzas nacionales y sus disposiciones obligatorias, a la SBS, que lo que hace es proteger los intereses del público en el ámbito del sistema financiero y seguros, y bueno, AFPs, y supervisar el cumplimiento de disposiciones señaladas por el Banco Central. Luego lo que teníamos era la CONACEP, que posteriormente pasó a convertirse en la SMV, que cumple un rol de regulador del mercado de capitales. Y tenemos la Ley General de Sociedades de 1993, que en el tiempo ha ido incorporando las normas internacionales de contabilidad, normas que ya no que están vigentes, pero que en el camino se han ido cambiando por las NIF. Las NICs eran emitidas por el IAC, mientras que las NIF son emitidas por el IASB. Las NIF es lo que son las IFRS, solo que está en el IFRS son siglas en inglés. Les mencioné también que las NIF con F son más amplias que las NICs. Los principios de contabilidad generalmente aceptados son velados su cumplimiento es velado por el MEF, así como existe un consejo fiscal, existe un consejo de contabilidad que está conformado por consejo de marco contable, que está conformado por un miembro del Banco Central, un miembro de la SBS, un miembro de la SMV, un representante del Colegio Público de Contadores y un representante de los decanos de las facultades de contabilidad del país. Entonces, recordemos que el país es soberano, cuando aparece algún cambio o alguna buena práctica nueva propuesta por la IFRS, lo que sucede es que es evaluado por este consejo, y posteriormente, una vez que es evaluado, es promulgado en el peruano, y a partir de qué fecha va a ser su vigencia. Algo como lo que ha pasado el mes pasado con la NIF S1 y S2, cuya vigencia es a partir del año 2029. Ok, bueno, vamos a quedarnos allí. Mañana vamos a continuar con esto de aquí, en la primera hora. El profesor sube el PPT, creo que todavía no está en el aula. Ah, no está. No, no está. Ya, a ver, voy a ponerlo ahora mismo, ¿ya? Voy a ponerlo ahora mismo.
Y acá está el otro. Ya, lo acabo de colgar, ¿ya? Ya, profesor. Listo. Entonces,